La venganza del nahual. Mi padre pasó toda su vida peleando contra un nahual, todo por una venganza que tenía que ver con mi madre. Yo me llamo José Antonio y vivo en una comunidad rural al sur de México, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 18 años de edad. En aquel tiempo había salido a un baile con un amigo y regresé a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Mi casa se encuentra lejos de la carretera principal, dentro de una comunidad rural. Para llegar a ella es necesario caminar por un callejón bastante amplio, rodeado de maleza en ambos lados del camino. La vivienda queda hasta el fondo del callejón, y los terrenos laterales pertenecen a los vecinos. Aquella noche me despedí de mi amigo en la carretera y comencé a caminar solo hacia mi hogar. La zona suele ser muy oscura y solitaria, ya que casi nadie acostumbra a dejar focos encendidos afuera. En casa era diferente la situación, pues al estar alejados y rodeados de maleza, mi padre siempre dejaba varias luces prendidas como medida de precaución. Mientras me acercaba, noté que las luces del interior de la casa estaban encendidas. Aquello me pareció demasiado extraño, ya que supuse que mis padres estarían dormidos por la hora. Sin embargo, alcancé a escuchar un alboroto proveniente del patio, como si algo estuviera ocurriendo con urgencia. Aceleré el paso para poder llegar, y justo antes de entrar al terreno, vi salir un animal corriendo que atravesó el patio. Fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Se trataba de una criatura de 4 patas con un aspecto completamente antinatural. Parecía no tener piel en todo su cuerpo, y sus patas traseras no se flexionaban correctamente, por lo que se impulsaba principalmente con las delanteras. En la espalda tenía una línea de pelo demasiado oscuro, pero el resto del cuerpo estaba completamente descubierto. Su hocico era largo y afilado, con enormes colmillos sobresaliendo, y de su boca escurría baba de color negro. La criatura en cuestión de segundos cruzó el patio completo, sin percatarse de que yo venía casi llegando a la casa. Calculé que medía aproximadamente 1 metro de altura y 1,5 metros de largo, además de tener una cola larga que se movía con violencia mientras corría. Me quedé completamente paralizado sin saber qué hacer. No reaccioné para seguirlo ni para tomar algo y lanzárselo, pues el miedo me inmovilizó por completo. Poco después vi salir a mis padres al patio. Yo seguía sin poder hablar por lo que había visto, así que únicamente señalé con el dedo hacia la parte trasera del terreno, indicando la dirección por donde aquella cosa había escapado. La criatura huyó en dirección a la milpa de la familia. Mi padre caminó de inmediato hacia la bodega donde guardábamos las herramientas de trabajo. Tomó una de ellas y se dirigió sin dudar hacia la milpa. Mi madre, por su parte, se acercó a mí para asegurarse de que estuviera bien. Intentaba comprobar si aquel animal me había causado algún daño, pero yo seguía sin poder articular palabra. Negué lentamente con la cabeza, y ella me tomó del brazo para llevarme al interior de la casa. Me senté en una silla y bebí un vaso con agua. Solo después de eso logré recuperar un poco el aliento y la tranquilidad. Cuando me sentí mejor, mi madre y yo salimos a buscar a mi padre y nos dirigimos hacia la parte trasera del terreno donde se encontraba la milpa. Desde allí escuchamos cómo él avanzaba entre el sembradío, maldiciendo y provocando a la criatura para que se mostrara, asegurando que no le tenía miedo en lo absoluto y que esa noche todo terminaría. Yo no comprendía a qué se refería, pero mi madre parecía saberlo. Me pidió que no interviniera y que solo observara. La noche estaba sumamente oscura, y desde nuestra posición únicamente se distinguían los rayos de luz de la lámpara, moviéndose de un lado a otro entre la milpa. Se escuchaban los pasos de mi padre, el crujir de la hojarasca, y su voz retando una y otra vez para que aquel ser se hiciera presente. Yo también encendí una linterna tratando de ayudar.
Sin embargo, por más que buscamos la criatura, nunca volvió a aparecer. Después de un largo rato, mi padre salió de la milpa empapado en sudor y con el rostro endurecido por el enojo, así que regresamos al interior de la casa. Mi madre preparó un poco de café y los tres nos sentamos alrededor de la mesa. Fue entonces cuando mi padre decidió que había llegado el momento de contar la verdad. Explicó que ya era lo suficientemente grande para conocerla y que debía hacerlo por el bien de mi madre, ya que algún día yo tendría que hacerme cargo de protegerla. Mi padre comenzó a relatar su historia. Contó que muchos años atrás en su juventud vivía en otra comunidad. Por cuestiones de trabajo llegó a un rancho distinto a donde había crecido, y en ese lugar conoció a mi madre. Sin embargo, ella ya estaba siendo acosada por un hombre que no aceptaba un rechazo. Aquel sujeto contaba con el respaldo de su padre, quien había llegado a un acuerdo con mis abuelos para obligarla a casarse con él. Mi madre nunca aceptó aquella decisión. No lo amaba y le causaba un profundo rechazo, pues se trataba de un hombre violento, autoritario y abusivo. A pesar de la situación, el hombre insistía constantemente con su deseo por tenerla, escudándose en el supuesto compromiso arreglado. Decía amarla con todo el corazón, pero sus acciones demostraban lo contrario. Fue en medio de aquella situación cuando mi padre apareció en la vida de mi madre, cambiando por completo el rumbo de la historia. Cuando mi padre llegó a aquel pueblo, el acuerdo ya estaba hecho, pero aún así se enamoró de mi madre. Con el paso del tiempo lograron establecer una relación, y para acortar la historia, un día decidieron escapar sin la aprobación de mi abuelo. Aquella decisión provocó un odio profundo, tanto en el hombre que la pretendía como en la propia familia de mi madre, aunque con los años esa relación cambió, pues en aquel entonces atravesaron momentos de mucha dificultad. Aquel sujeto jamás los dejó vivir tranquilos, por lo que se vieron obligados a abandonar el lugar y buscar otro sitio tranquilo donde vivir. Por esa razón terminaron estableciéndose en la comunidad donde yo crecí. Durante muchos años vivieron en completa tranquilidad y todo pareció quedar en el pasado. Sin embargo, cuando yo tenía alrededor de 4 años, ocurrió algo muy similar a lo de aquella noche, aunque yo no lo recordaba del todo. En aquella ocasión, un animal idéntico al que había visto entró a la casa y los llenó de un terror absoluto. Mi padre explicó que aquella criatura era un nahual y que se trataba del mismo hombre que guardaba rencor por haberse llevado a mi madre. Nadie sabía cómo había obtenido aquel poder sobrenatural, ni tampoco quién se lo había concedido, pero tenía la capacidad de transformarse en aquella bestia. No era la primera vez que aparecía con intenciones de hacerles daño. En otras ocasiones ya lo había intentado, aunque yo nunca me había dado cuenta, debido a que tenía el sueño muy pesado. Incluso llegó a entrar a la casa en una ocasión anterior, y la herida que mi padre había tenido en el brazo derecho había sido causada por aquella misma criatura. Siempre buscaba dañar a mi madre, y mi padre sabía que esa era su verdadera intención. En una ocasión llegaron a coincidir en persona, y aquel sujeto dejó claro que no descansaría hasta acabar con ella, advirtiendo que también iría contra él si intentaba interponerse. Por esa razón mi padre insistió en que yo debía proteger a mi madre cuando él ya no estuviera. Cuando terminó de contar aquella impresionante historia, yo quedé completamente atónito por lo que acababa de escuchar. Intenté comprender por qué no había una solución legal, pero mi padre ya había acudido a las autoridades sin obtener resultado alguno. No había forma de explicar una situación así, no sin ser tomado a motivo de burla, por lo que quedó claro que estaban solos ante aquella amenaza. Esa noche nos fuimos a dormir con el peso de aquellas palabras en la mente. Los años pasaron rápidamente, y yo me mantuve siempre alerta, evitando que mi madre se quedara sola durante la noche. Cuando mi padre enfermó y quedó en cama, yo asumí por completo el cuidado de ella, y jamás la dejé desprotegida.
Con el tiempo, lamentablemente, mi padre falleció, quedándonos únicamente mi madre y yo. Tal como mi padre me lo había advertido, la criatura regresó más tarde que temprano. Una noche, mientras dormíamos tranquilamente, comenzamos a escuchar que algo rasgaba la madera de la casa con una fuerza descomunal. A pesar de que teníamos perros, reinaba un silencio total, como si la tierra se los hubiera tragado. No hubo ladridos ni señales de alerta, solo el sonido de un animal enorme desgarrando la madera desde afuera. La pared se cimbraba con tal fuerza que llegamos a pensar que la casa se vendría abajo. En cuanto escuchamos aquellos golpes, mi madre me hizo saber que se trataba del nahual. Yo ya estaba prevenido y aguardaba el momento en que intentara entrar, pero aquella criatura era demasiado inteligente y parecía que su intención era que saliéramos de la casa. Nos mantuvimos en la cocina muy atentos a cualquier movimiento. Desde el interior dejé claro que jamás permitiría que le hiciera daño a mi madre y que tendría que pasar sobre mí antes de lograrlo. Mientras tanto, escuchábamos cómo el animal daba vueltas alrededor de la vivienda, rodeándola una y otra vez para hacernos perder la calma. No teníamos manera de pedir ayuda con algún vecino, ya que la casa se encontraba muy retirada de la carretera principal, y aquella noche quedó marcada en nuestra vida para siempre. La criatura intentaba provocarme para que saliera, pero me mantuve firme en mi decisión, y mi madre tampoco me permitió moverme del interior. Permanecimos allí esperando a que derribara la puerta para poder entrar, pues nuestra casa era en su totalidad de madera y parecía vulnerable ante aquella fuerza descomunal. Después de casi 2 horas, el animal finalmente se retiró. Solo se escuchó cómo comenzó a correr en dirección a la milpa, el mismo lugar por donde había llegado. Mucho tiempo después, los perros comenzaron a ladrar, como si el peligro por fin se hubiera disipado. Durante la presencia de aquella criatura, el silencio había sido absoluto, como si los animales hubieran quedado completamente anulados por su sola cercanía. Con el paso del tiempo busqué ayuda con un chamán y le conté la historia que mi padre me había revelado. Él accedió a revisar nuestra situación y colocó protecciones en las 4 esquinas del terreno y también en las 4 esquinas de la vivienda. Desde ese momento, aquella criatura jamás volvió a presentarse. Nunca supe exactamente qué trabajo realizó, pero gracias a su ayuda logramos librarnos de aquella criatura. Tiempo después supimos que el antiguo pretendiente de mi madre había enfermado de gravedad y finalmente falleció de una forma muy rara. Con su muerte, el terror que había perseguido a mi familia llegó a su fin. Sé que esta historia puede parecer difícil de creer, pero los nahuales verdaderamente existen. Hay personas que poseen ese don para transformarse en animal, y yo fui testigo de lo aterrador que es su presencia. Gracias por escuchar este testimonio.